Otro ejercicio. Nos dicen que tenemos dos cargas puntuales de 5 microcoulombios y menos 10 microcoulombios y se encuentran situadas en un plano vertical y separadas por una distancia de 1 metro. Es decir, vamos a tener aquí esta carga 1, que tiene un valor de 5 microcoulombios, separada, vamos a poner aquí abajo, por 1 metro de esta carga Q2, que tiene un valor de menos 10 microcoulombios, y nos piden calcular el campo eléctrico y su dirección en un punto situado a 0,6 metros de la primera carga, o sea, más o menos por aquí. Esto van a ser 0,6 metros. Y esto de aquí, bueno, no es muy proporcional el dibujo, son 0,8 metros. Y lo que queremos es calcular el campo eléctrico aquí. Si no habéis hecho este ejercicio, pausa y cuando lo tengáis, continuamos. Hemos hecho un dibujo un poco mejor y vamos a proceder a la resolución del ejercicio. Habíamos dicho que tenemos que calcular el campo eléctrico que se sufriría en este punto P, creado por esta carga positiva de 5 microcoulombios y por esta carga negativa de menos 10 microcoulombios. Esta carga por sí sola va a crear un campo eléctrico. Si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, pues este campo eléctrico que creará esta carga, como es positivo y como vimos en el vídeo concepto, será saliente. Así que este es el campo eléctrico. Y como esta es negativa, vamos a ver si tenemos otro color. El campo eléctrico que crea esa carga 2 será entrante hacia ella. El campo total que vamos a sufrir en este punto P será igual a la suma de ambas. Como realmente no nos piden solo el módulo, sino el campo eléctrico en general, presuponemos que queremos todas sus componentes, así que vamos a necesitar descomponerlas con cuidado para poder sumarlas. Así que vamos a aplicar trigonometría. Necesitamos del campo 1, que es el primero que vamos a calcular, el campo eléctrico creado por la carga 1, mejor dicho, su componente X y su componente Y. ¿Cómo las calculamos? Hagamos un poco de zoom. Este ángulo que tenemos aquí es el mismo ángulo que tenemos aquí. Pero, ¿cómo lo calculamos? A priori, este triángulo parece que no tiene nada en especial. Vamos a poner aquí las tapas a esto porque luego se secan. Volviendo de mis divagaciones, este triángulo parece que no tiene nada en especial, pero si cambiamos un poco la perspectiva, como de costumbre, nos daremos cuenta de que realmente es un triángulo rectángulo. Este ángulo son 90 grados. Así que el coseno de alfa será igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa, es decir, 0,6 partido por 1 metro. Coseno de alfa, que no lo conocíamos, será igual a 0,6 partido de 1, es decir, va a ser igual a 0,6 metros. ¿Cuál será su seno? Bueno, el seno de alfa será igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. 0,8 partido por 1. Y como realmente lo que queríamos era descomponer esta componente X, también sabemos que el coseno de alfa será igual a la componente X partido por, bueno, la componente general del campo eléctrico creado por esta carga. Si despejamos, nos queda que la componente en el eje X que queremos será igual a la componente general por el coseno de alfa. Y como sabemos que el coseno de alfa es igual a 0,6 metros, pues componente general por
0,6 metros. En este caso, como sabemos que además en el eje X estamos tirando directamente hacia la parte positiva de las X, directamente podemos coger el módulo y multiplicarlo por 0,6 por el vector unitario de X. Si seguimos un planteamiento similar para la componente Y, pues tenemos que el seno de alfa es igual a la componente Y partido por la general, de lo que se deduce que en definitiva nos va a quedar algo muy parecido. Componente general por 0,8 y en este caso sube hacia arriba por el vector unitario del eje Y. Vamos a ponerlo un poquito más bonito. Esto hemos dicho que es la componente del eje X del campo eléctrico creado por la carga 1 y esta es la componente Y. Como veis, en ambos casos vamos a necesitar el valor en módulos del campo eléctrico creado por la carga 1, pero podemos calcularlo rápidamente. En total, esto va a ser la suma de ambas componentes. Y como hay que sumar esto más esto, podemos sacar directamente factor común el módulo de este campo eléctrico, que será igual a 9 por 10 elevado a 9, la K, por el valor de esta carga, 5 por 10 elevado a menos 6, partido de la distancia, que son 0,6 metros, al cuadrado, y de los vectores nos olvidamos porque estamos trabajando en módulos. Esto es el módulo del campo eléctrico por 0,6 por el vector unitario de X más 0,8 por el vector unitario de Y. Si operamos y lo ponemos aquí abajo, nos da como resultado 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 10 elevado a menos 6 partido de 0,6 al cuadrado, y si lo multiplicamos por 0,6 vamos a tener 75.000 en el vector unitario de X, y voy a dividir por 0,6 para volver a este valor, y ahora multiplico por 0,8 y obtendría el valor de la componente Y. Y este es el valor del campo eléctrico creado por la carga 1. Copiamos y pegamos aquí arriba para tenerlo un poco medio ordenado, aunque como siempre estoy aquí guarreteando. El campo eléctrico creado por la carga 1 es igual a 75.000 por el vector unitario de X más 100.000 por el vector unitario de Y. Tiene sentido además porque, como veis, estamos avanzando en la parte positiva de las X y también en la parte positiva de las Y. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico creado por la carga 2? Hay que volver a utilizar la trigonometría. Vamos a suponer que aquí tenemos un ángulo A y el coseno de A será igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa, ¿vale? Igual que estábamos haciendo antes. Coseno de A igual a 0,8 partido por 1, que es igual a 0,8 metros. Y el seno de A, cateto opuesto, 0,6 partido de la hipotenusa. Si hacemos una deducción igual que antes, nos va a quedar algo muy parecido, pero con estos signos invertidos. Bueno, estos valores invertidos. La componente X del campo eléctrico creado por la carga 2 nos va a quedar como el valor de la carga 2, solo que ahora en lugar de 0,6 va a ser igual a 0,8. Y si nos fijamos, en este caso vamos a asignar nosotros manualmente el valor de los signos. Seguimos aumentando
avanzando hacia la parte positiva de las x. Así que es por el vector unitario de x. Sin embargo, que era lo que estaba pensando justo en este momento, en el eje y sí que vamos indirectamente bajando. Bajamos en este sentido, pero vamos bajando. En este caso sí que nos va a quedar menos el vector unitario de y. También podríamos habernos saltado este proceso de inferencias que entiendo que puede asustaros y directamente haber dejado, o viendo esta parte y esta parte, la componente tal cual. Pero bueno, prefiero trabajar con el módulo como hice antes y ver esto gracias al diagrama de fuerzas. Y ahora exactamente igual la componente, bueno, todo el campo eléctrico creado por esta carga 2 va a ser igual a E2 que multiplica a 0,8 por el vector unitario de x menos 0,6 por el vector unitario de y. Vamos a sustituir y el campo eléctrico va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9 por menos 10 por 10 elevado a menos 6 partido de esta distancia al cuadrado, 0,8 al cuadrado. Si hubiéramos hecho como antes, cogiendo el vector, pues habría que poner aquí los vectores, abajo el módulo, bla bla bla. En este caso he preferido verlo aquí gracias al diagrama y facilitar todo esto un poco. Multiplicado por 0,8 por el vector unitario de x menos 0,6 por el vector unitario de y. Pasemos a la calculadora. Ojo, ya estaba corriendo y me estaba equivocando. Como estoy trabajando con módulos, evidentemente en casa os habéis dado cuenta, en este caso ignoro los signos completamente porque ya he tenido en cuenta el valor de ellos al hacer estas inferencias manualmente. Entonces, como trabajo en módulos, ignoramos los signos. Exactamente igual que hicimos hacíamos con la ley de Coulomb y por eso hicimos un videoconcepto en total de media hora. Vamos a hacer los cálculos. 9 por 10 elevado a 9 por 10, vamos a ponerlo aquí con cuidado, por 10 elevado a menos 6 partido de 0,8 al cuadrado. Multiplicado por 0,8 me da esta parte de la componente x y es igual a 112.500 por el vector unitario de x. Voy a dividir por 0,8 para volver al valor anterior y ahora multiplicamos por menos 0,6 para obtener el valor de la componente y. Menos 84.375 por el vector unitario de y. Valor del campo eléctrico creado por la carga 2. Valor del campo eléctrico creado por la carga 1. El total será la suma de ambos. Sumamos coordenada a coordenada, componente a componente, mejor dicho. 112.500 más 75.000. Todo ello por el vector unitario de x más 100.000 menos 84.375 por el vector unitario de y. Y si operamos con cuidado vamos a obtener 187.500 por el vector unitario de x más 15.625 por el vector unitario de y. Podéis haber tirado por otro camino para llegar a la resolución de este ejercicio, pero a priori, evidentemente, os tiene que dar la misma solución. Como veis, como siempre, no es un ejercicio difícil, pero hay que tener los conceptos muy claros y ahora se empieza a entender por qué incidimos tanto en definir un buen criterio de signos, cuándo trabajar con módulos, cuándo trabajar con vectores, cuándo poder hacer un buen diagrama de fuerzas, porque luego
nos permitirá saltarnos ciertos pasos cuando queramos o, bueno, si sabemos que nos guiamos de una determinada forma, siempre podemos trabajar con vectores como comentábamos antes y tiene que salir exactamente lo mismo. Pero ¿qué hubiera pasado si realmente este triángulo no hubiera sido rectángulo? ¿Cómo lo hubiéramos resuelto? El principal problema que teníamos era que no conocíamos el coseno de este ángulo. Si hubiera sido un triángulo cualquiera, tendríamos que haber recurrido al teorema del coseno. No es la finalidad de este vídeo incidir en ello, pero para calcular este ángulo, recordemos que si cogíamos el cateto opuesto al ángulo que queremos calcular, bueno, vamos a poner primero la expresión genérica del teorema del coseno. A por B por el coseno de alfa. En este caso, por ejemplo, podría ser la C, esta la A y esta la B. Podríamos haber hecho 0,8 al cuadrado igual a 0,6 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 por 0,6 por 1 por el coseno de alfa. Vamos a pasar términos a este lado. Tendríamos 0,8 al cuadrado menos 0,6 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1 en definitiva, igual a 2 por 0,6. Vamos a dejar eso ya expresado, que es igual a 1,2 por el coseno de alfa. Si pasamos este 1,2 dividiendo y hacemos esta cuenta, llegamos a la conclusión de que el coseno de alfa es igual a 0,6. Bueno, rigor matemático. No olvidemos que realmente aquí teníamos menos 1,2. Así que esto nos va a dar menos 0,6, que será igual a menos el coseno de alfa. Pero igualmente, el coseno de alfa es igual a 0,6. Gracias a la calculadora, por ejemplo, podríamos haber hallado que el arco coseno de 0,6 es este ángulo, y si hubiéramos hecho el seno de este ángulo, hubiéramos hallado el seno de alfa y hubiéramos llegado a, bueno, un desarrollo similar sin necesidad de que este triángulo fuera rectángulo. Como siempre, 1000 formas de resolver un ejercicio. Y no solo hay que tener los conceptos claros de física, sino de matemáticas, porque siempre vamos a necesitar una buena serie de herramientas para abordar cualquier problema. En mi caso, ejercicio resuelto.